Bienvenidos a esta entrevista con el candidato José Aguilar del partido Avanza. José, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz de estar con ustedes y con tu audiencia. Vamos a hablar sobre varios temas, un poco social y también un gran enfoque en la parte económica, pero quería empezar en la parte social, ya que lo veníamos hablando antes de la entrevista, y también hubo un artículo en La República hoy, ayer, a donde usted dice que estamos viendo un masacre a cielos abiertos. Claramente la tasa de homicidios ha venido en crecimiento, bueno, en las últimas décadas y está rondando como unos 1000 por cada 100.000 habitantes. ¿Está correcto el dato? Sí. Quería empezar con la pregunta. Usted entra en la presidencia, ¿cómo cambiar esa tendencia, ese crecimiento tan violento de una forma más rápida? Tal vez para que tu audiencia tenga una idea de la magnitud de lo que estás diciendo, que es súper importante, es que dejamos de ser probablemente la segunda nación más segura de las Américas y pasamos a ser el segundo más inseguro de América Central. Y nosotros lo vamos alcanzando. Y América Central es la región más insegura de toda la humanidad. Es decir, es un tema así de grave. Esto sí es una masacre a cielo abierto, y los que estuvimos este fin de semana aquí en la capital era como estar en una escena de una película de Quentin Tarantino o algo así. Realmente fue una locura. Ok, la respuesta concreta la vamos a plantear en dos fases que van de manera complementaria, simultánea. La estrategia de choque y atender las causas de raíz. No quiero dejar de decir que para poder comprender parte de la locura en la que estamos, hay que entender que vienen de familias en pobreza, familias descompuestas, jóvenes sin educación, sin empleo, sin propósito, falta de espacios de recreación, de deporte, básicamente la educación, los valores, esa estructuración, digamos, del temperamento se ha dejado totalmente de lado, y una crisis educativa que es algo pavoroso. Eso no lo podemos olvidar para hacernos cargo de este tema de la inseguridad. Y una pieza de información muy importante es entender también cómo es que se está dando esta violencia tan terrible que nos tiene realmente a todos aterrorizados. Hay que entender, antes de ver cuál es la medicina, más o menos esta enfermedad, si no puede sonar todo un poco arbitrario. Cuando uno ve que el trasiego de drogas no es una cosa que se hace a poquitos, sino que es parte de una estructura internacional altamente sofisticada, altamente interconectada, que tiene infiltraciones en prácticamente todas las naciones, desde Colombia hasta América del Norte, que tienen una infiltración en los muelles, en los aeropuertos, en las diferentes aduanas, uno podría estar equivocándose en el modelo de atenderlo. Creer que es solamente un tema local. Esto forma parte de una estrategia internacional altamente sofisticada. La segunda pieza de información que es muy importante, y sobre todo es particularmente importante para la violencia, es que cuando ahora estos delincuentes reclutan a personas para que hagan su trabajo de tráfico de drogas y de gatilleros, identifican específicamente a jóvenes que vienen en edades menores, porque pueden estar exentos de las implicaciones de la ley penal juvenil, y adicionalmente son muchachos que no tienen un proyecto de vida, un propósito, un arraigo en el núcleo familiar, en una iglesia, en un equipo deportivo, en algo. Entonces son mucho más vulnerables y fáciles de seducir, y les pagan no con dinero en efectivo. Y esto es el quid pro quo. Les pagan con drogas, de manera tal que para que ellos puedan traducir esas drogas en liquidez, tienen que ir a venderlas. Primera parte de la tragedia que tenemos: cuando vos vas a pelearte a dónde la vendes para tener plata, ahí no es que lo vas a hacer jugando jackets, ¿verdad? O con pistolas de agua. Empieza la voladera de balazos y el desastre. Y segundo, una vez que lo has hecho, cuando vos haces adicto a alguien que tiene muy pocos ingresos, esa persona, para poder tener another fix de su droga, y te mata por un teléfono celular, te mata para robarte el carro o la bolsa, y entonces empieza una segunda ola de violencia. Y una parte que es particularmente grave es que, con tal de tener un mercado más grande, hay un incentivo perverso, diabólico, que es meter a los muchachos a traficar en las escuelas y los colegios. Entonces tenés un montón de jóvenes que llegan a clases con su uniforme, pero lo que hacen es distribuir, y empiezan a regalarle primero la droga a un muchacho. Son los populares, son los que son, como ellos dicen, cool, tienen la ropa de marca, tienen la moto bonita, las noviecillas le dan más pelota, y empiezan a generar una suerte de influencia súper negativa, empiezan a arrastrar a otros muchachos, y eso no solamente repite el ciclo que estoy diciendo, sino que nos pervierte el sistema educativo. Y hay que entender
que en la educación pública va el 93,5% de la gente. Entonces, repito, para no hablar paja y para no estar en el aire. Uno, esto forma parte de una agrupación internacional altamente sofisticada que trasciende un solo país, que tiene una articulación logística inmensamente poderosa, que manejan muelles, que manejan puertos, que manejan aduanas, que tienen infiltración, como trágicamente hemos estado viendo a través de ustedes los medios de comunicación, con todo lo que se ha gatillado de la OIJ, de la DEA, de este señor Celso, etc. Y para poder articularlo, entendiendo la complejidad de esto, lo primero que hay que decir es que esto necesita una hoja de ruta nacional que implique los tres supremos poderes de la República. Si bien nosotros en Avanza vamos a pretender liderar el Poder Ejecutivo, con toda la transparencia intelectual reconocemos que nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Lo vamos a tener que hacer sí y solo sí vamos de la mano muy bien articulados con el Poder Judicial y ahí especialmente la OIJ, que son unos guerreros que necesitamos. Y por otro lado, en la Asamblea Legislativa, que son los que van a aprobar una serie de regulaciones y de presupuestos que van a ser indispensables. Empiezo con los pasos concretos. Paso 1. Necesitas tener un trabajo que sea basado sobre la inteligencia artificial, analítica de datos, tecnología. Es tan abrumador esto y está tan desbordado en todas partes del país que es superior a la capacidad de reacción que tenemos, y si nosotros no lo hacemos focalizándonos en subregiones territoriales, en donde la data perfectamente te permite anticipar exactamente en cuáles comunidades, muy probablemente con cuál tipo de armas de fuego o cuchillos o con cuáles artefactos van a asaltar, a qué tipo de persona van a asaltar, a qué horas, en cuáles calles, todo eso es perfectamente identificable y predecible. Eso te permite poder diseñar las tácticas y las estrategias focalizadas. El segundo punto es que tenés que usar esa data y llevarla a una implementación que articule y coordine las diferentes fuerzas policiales. Está la fuerza pública, la policía de aduanas, la policía turística, la policía de fronteras, están los guardacostas, hay policías municipales que son muy sofisticadas y robustas y también tienen analítica de datos y videovigilancia. Entonces, esta articulación es absolutamente fundamental, que se materializa en el Consejo de Seguridad Presidencial, que me va a tocar liderar personalmente, si el señor lo permite, y ahí vas a tener, digamos, una información diaria, que cada una de las mañanas las diferentes inteligencias van a tener una base de datos multimodal compartida sobre la cual vos basas cuáles tácticas vas priorizando, cuáles vas a ajustar, a dónde hay que atacar. Y obviamente, por lo que estaba tratando de ilustrar al inicio, hay que entender que vamos con gente que tiene una cantidad de recursos económicos ilimitado. Siempre me gusta citar un estudio que es de los últimos que yo vi una trazabilidad seria, es un estudio del Banco Mundial para los gastos de violencia y trasiego de drogas en América Central. Y es un estudio como el 2014, así que ahora probablemente va a ser significativamente mayor. Y lo que te decían es que de cada $1,000 que cuesta un kilo de cocaína en las montañas de Colombia, vendido el retail de América Central, esto fácilmente pueden llegar a $140,000. Es el mismo kilo. En Norteamérica. En Norteamérica. Sí, sí. De manera tal que cuando vos te pones a ver la cantidad sin límite de recursos económicos que tienen, Claro. Quiero hacer ver la magnitud del problema para entender que o nos apalancamos con los mejores aliados posibles, y aquí nosotros queremos seguir decididamente cerca de Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido un aliado del Departamento de Estado de todos estos esfuerzos de inteligencia y robustecer la capacidad de atención. La inteligencia del gobierno israelí, todos los especialistas te dicen que es la más importante, porque desafortunadamente hay indicios de que la inteligencia está penetrada y que está comprometida. Eso es lo que sugieren las piezas de información que hemos venido leyendo todos los costarricenses. Y hay algunas otras naciones importantes que tienen un expertise, por ejemplo, en cómo hacerle frente al tipo de gestión del narcotráfico en puertos. Y muy especialmente me gusta destacar en la experiencia de la Unión Europea está el caso de Holanda, por ejemplo, que son particularmente sofisticados. Entonces ahí hay literatura internacional que te permite nutrirte y aprender de los mejores. Creo que el gobierno de Colombia ha sido, hasta esta última administración, que hubo un cambio ideológico importante, había sido un aliado de Costa Rica. Queremos mantener esa relación cercana. Sé que en el país de Brasil hay experiencia internacional de alta eficacia, peleando en las favelas y tratando de desarticular este tipo de cuerpos. Eso lo menciono porque va a ser sumamente importante para nosotros, porque el fenómeno es algo increíblemente brutal y ha ido creciendo con el tiempo. Y una vez que tengamos esto, obviamente viene la parte de Costa Rica en donde hay que hacer un redireccionamiento de recursos financieros, y esto hay que decirlo, y aquí lo tenemos que decir sin ambajes y sin populismo. Vamos a estar macroeconómicamente muy apretados, probablemente el superávit primario va a estar dejando de dar ese rendimiento que era terrible al IVA, ya se ha aplanado esa curva ascendente,
Entonces vamos a tener que hacer un proceso que no es fácil y que como país ojalá que nos apoyen, que es redireccionar fondos de algunos otros servicios públicos que no van a ser atención de la salud ni la educación, pero vamos a tener que poner en pausa temporalmente unos y redireccionarlos, porque no puede ser posible que las patrullas estén dañadas, que no tengan llantas, que no tengan combustible, que nuestros policías no tengan los chalecos, que no tengan municiones, y vamos con un revólver 38 a enfrentarnos con una ametralladora moderna que tiene lanzagranadas y demás. O sea, es una capacidad de fuego abrumadora las que tienen los enemigos. Entonces, sí es cierto que vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, y eso como país vamos a estar tratando de hacer una hoja de ruta que suponga estar sentados en la mesa con el sector privado, solidaristas, cooperativos, iglesias, con la academia y con las diferentes representaciones de los partidos políticos, porque si no hay unidad nacional, eso no sale. Adicionalmente, en esta hoja de ruta inicial va a ser fundamental para nosotros estar así articulados con la OIJ. Los vemos con respeto, pensamos que tienen buena inteligencia, que tienen capacidad táctica superior a la mayor parte de los países en desarrollo, y confiamos en que ellos van a estar hombro a hombro con nuestras fuerzas policiales para poder hacer un ataque así abrumador y fuerte y feroz. Y lo que pensamos hacer es identificar esas subregiones territoriales, que son aproximadamente entre 10 y 22, te dicen diferentes fuentes de información, y en los primeros 100 días tener un control territorial feroz, hacer anillos que los vayan presionando, en donde vos puedes controlar los ingresos y las salidas y vas pudiendo decomisar las armas, evitar que el trasiego de drogas pueda hacerse con la libertad que se hace hoy. Y eso implica además otros, como acupuntura que se hace en ese territorio, iluminar los lugares peligrosos, poner zonas seguras protegidas para las mujeres en paradas de autobús, en lugares que vayan saliendo de zonas industriales. Es decir, es una serie de tácticas enormes, pero lo que quisiera tratar de reforzar es que solamente se va a lograr si hay unidad nacional, si estamos de la mano, Poder Ejecutivo, las diferentes fuerzas policiales, si hay un presidente valiente que está adelante con el cañón en la mano, liderando al país, que tiene que pararse en seco contra el mal, contra los que nos quieren amedrentar, que nos quieren hacer vivir con temor, y tener un vínculo de comunicación sólido con el Poder Judicial, de respeto, de construir las regulaciones que urgen para parar esa puerta giratoria, para quitar esas tácticas dilatorias de los narcoabogados, y un poder legislativo que entienda que estamos a punto de perder el país y convertirnos en un narcoestado, que es desgraciadamente como nos están viendo algunas naciones, y menciono lo que pasó con Canadá hace 3 semanas, que básicamente le dijo a sus visitantes que no vengan a este país porque tienen un alto riesgo de ser asesinados. O sea, esos son alarmas rojas en las que ya estamos, y si no hacemos esto unidos, con un liderazgo sano, valiente, que tenga la cortesía, pero el coraje de ir adelante el batallón, lo más probable es que nos derroten, y hay que estar claros de que eso significa perder el país. Pues lo quiero interrumpir, meter un poco la cuchara, tirarle otra pregunta, pero lo más importante, Javi, nos ayuda a servir el café a José, por favor. Muchas gracias. José, algo que logro entender del mensaje que usted está diciendo, literalmente usando palabras como ataque, fuerza feroz, cañón, mencionar los armas con los cuales los policías están enfrentando a los narcos. El concepto aquí es entrarle fuerte al narco con temas de policía, con temas de detener a personas. ¿Cómo asegurar que los jueces logren meter a estas personas en las cárceles, asegurar que estas personas no salgan de nuevo? Sí, le agrego esto que dice Richard, porque casualmente este fin de semana hubo un caso muy particular a propósito del triple homicidio en un bar en Santana. Uno de los chavalos que falleció y que andaban buscando, el tal Mufasa, tenía 10 pasadas de la fuerza pública al judicial. Crímenes como homicidio calificado, portación de arma prohibida, por homicidio, por robo agravado, por infracción a la ley de psicotrópicos entre el 2014 y el 2019. ¿Cómo se entiende que una persona Perdón, suelta? quizás solo para aclarar y asegurar que estamos hablando de dos preguntas. Uno es llevarle la pelea a esta gente. O sea, que usted está diciendo que vamos a poner la policía en la calle con armas grandes a patrullar, a detener, y después cómo asegurar que los jueces logren meter a estas personas en la cárcel y que no salgan. Vean, cuando vos estás operando en un régimen de una república democrática, uno no es un rey. Uno es un líder que sobre la base de liderazgo, de diálogo, de convicción, puedes tratar de convencer de tu visión del desarrollo nacional a otros poderes que tienen la autoridad constitucional
para convertirse en pesos y contrapesos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no vamos a pretender obligar al Poder Judicial a seguirnos. Lo que queremos es abrir un espacio para sentarnos con ellos y que den acuse del recibo de este alarido desesperado que está pidiendo el país. Este dato que acabas de decir de este delincuente Mufasa cuenta una historia larga de una manera corta. Es una persona que, según te entiendo, tuvieron los policías que hacer 12 veces, 10 veces el esfuerzo de arriesgarse a tener un encuentro a balazos, de jugarse su integridad física, de capturarlo, que eso además se hace después de tener la inteligencia y el análisis y las horas de nuestra fuerza policial. Lo capturan y nuevamente es dejado en libertad. No conozco el detalle de los expedientes, pero de buenas a primeras, definitivamente eso no suena bien, ni hace ningún sentido, porque no fue que lo agarraron por estar, ¿verdad?, comiéndose un enyucado, lo agarraron por estar haciendo cosas en contra del bienestar de la sociedad. Entonces, entendiendo que estamos en una república democrática, que no podemos obligar al Poder Judicial, lo que sí es cierto que vamos a hacer es, con respeto y con cortesía y con este dramático sentido de urgencia, pedirles que se sienten con nosotros en este Consejo Presidencial de Seguridad con un cuaderno de trabajo para poder sacar con carácter urgente estas reformas que se necesitan, por ejemplo, para el tema de los femicidios. Es otro dato que vimos hace poco en el estado de la justicia que sacó el CONARE, que es espeluznante lo que está pasando ahí, es que matan a las mujeres como si fueran un zancudo. Eso es inaceptable. Y de igual manera hay que sentarse con los presidentes de o los representantes de los diferentes partidos políticos que están en el Parlamento, traerlos a la mesa con cortesía, con educación y apelar a que lo hagan por amor a sus hijos, por amor a sus nietos. O sea, es que una cosa es cuando uno habla de competitividad o alguna estadística de algo económico etéreo, pero otro es cuando vas a perder el país y el control lo van a tener los maleantes, que son los que definen qué pasa y qué no en el territorio, en los barrios, en las zonas costeras, en los hoteles. Si no tomamos acciones ahora, y yo estoy consciente de que me estoy jugando la vida y por supuesto que es una cosa que uno no dice con ligereza, pero si los costarricenses no decidimos, vamos a arriesgarnos, vamos a tener coraje y valentía y entre todos nos vamos a cuidar, y yo confío en las fuerzas policiales que me van a proteger y yo voy a estar dispuesto a dar la vida, así como los demás. Pero, perdona que te interrumpa, es que esto no es una cosa de un brochure o de un PowerPoint que uno va a ir a dar ahí a hablar de teoría parlamentaria, es de vida o muerte, es matar o morir, ahí estamos. Entonces al Poder Judicial, ¿qué le vamos a decir? Que escuchen el alarido desesperado de la población. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que cierren esa puerta giratoria. No podemos seguir sacando a los asesinos a que anden libres y se rían de la ley y de la autoridad. Sí. ¿Crees que ese llamado es suficiente? O sea, siento que ellos, si no lo están viendo, y es que es ignorancia o... Hay una visión de algunos en el Poder Judicial, en la Asamblea Legislativa, donde se considera que el criminal es víctima de la sociedad porque no ha tenido... La visión garantista. Exactamente, no ha tenido las oportunidades para desarrollarse. Tal vez eso es cierto, pero tenemos un cáncer que está atacando a los costarricenses, que les está robando la paz. Sí. Sí, estás dando un punto, yo no suscribo esa visión ideológica. Y siempre digo, ¿de qué le sirve a un tico muerto una reforma educativa? O un mejor tipo de cambio, o la posibilidad de tener más zonas de esparcimiento. Si siguen asesinando a los costarricenses, cada año rompiendo el récord de más familias de luto, más chiquitos como una víctima colateral, más barrios donde la gente ya le da pavor mandar a los hijos a que vayan a la escuela porque no saben si los va a agarrar un maleante o algo les va a pasar, ¿de qué tipo de vida podemos tener? Y yo no estoy en desacuerdo de que hay que hacer una inversión social fuerte. Toda mi carrera profesional me he desarrollado en hacer alianzas público-privadas para atender a las comunidades en más severa condición de pobreza multidimensional, y lo he podido hacer con éxito, gracias a Dios, sumando esfuerzos del sector empresarial, del gobierno, de las iglesias, de las comunidades, de la academia. Sé lo que la gente sufre, pero eso no significa que como hay una desigualdad de oportunidades, uno va a permitir que anden estos asesinos en estas condenadas motos. Cada vez que suena una moto de esas chata, como le dicen, a mí se me hace un hueco en el estómago y ya uno no sabe si te van a agarrar en una ráfaga. Eso no es aceptable, y eso no va en contra de que uno vaya decididamente a hacer una reforma educativa seria, que nos ponga a tono con la tecnología, que conecte la educación con la economía, que invierta en educación cívica, en valores, en formación para poder participar en una democracia de manera respetuosa.
Eso es una tergiversación ideológica que yo rechazo y que a mí no me van a venir a decir que no sé hacer el trabajo en la parte social y desarrollo humano porque llevo 25 años batiendo barro ahí, pero eso no significa que tenga que aceptar que me maten a mí, a mi esposa, o a tu esposa, o a tus hijos. Eso es una perversión conceptual que rechazo radicalmente. José, última pregunta en este tema. ¿Megacárcel, a favor, en contra? Yo entiendo obviamente la etiqueta, es algo que lo han popularizado, pero yo te lo pregunto así. Creer que una megacárcel es la solución, te diría que es un error conceptual y es un engaño de política pública. Ese es un componente temporal que vamos a necesitar porque en esta estrategia de choque que intenté describir, sí vamos a ir a buscar a la gente y sí la vamos a meter presa y vamos a contar con el apoyo del Poder Judicial para que los asesinos, delincuentes y narcotraficantes sí acaben presos. Sí se ocupa infraestructura carcelaria. Lo único es que no lo promocionaría como una medida suelta o como la medida en mayúscula, porque para poder, digamos, revertir eso se necesita un trabajo mucho más fuerte. Y menciono, por ejemplo, otra cosa que es igualmente importante, una inversión mega, gigantesca en presupuesto para que los 1000 centros educativos que están con cierre sanitario y otros 90 que están a punto de caerse, los atendamos. Porque hay que entender esto. Todo este esfuerzo que acabamos de ponerle el foco y que acabo de intentar describir con detalle, si no se acompaña de que los muchachos que están del colegio al menos sepan leer y escribir, ojalá inglés, que puedan por lo menos encender una computadora, que tengan los modales para poder presentarse al mundo corporativo y pedir un trabajo, que entiendan los fundamentales de la economía. Si todos esos muchachos siguen saliendo como salen hoy, que no saben nada de nada, dicho por la Universidad Nacional, la UCR y las pruebas PISA, todos estos muchachos sin norte, sin propósito, sin una expectativa de corto plazo de generar ingresos y poder hacer una familia o tener algún proyecto de vida, van a ser fácilmente reclutados, como dije al inicio, por esas estructuras. Entonces, a donde veo inversiones gigantescas es en escuelas que funcionen, en conectividad, en equipamiento, en darle infraestructura deportiva a los muchachos, que tengan iluminación en la noche, que practiquen artes marciales, que tengan disciplina de hacer deporte en fútbol, básquetbol, boxeo. Eso es lo que se necesita. Entonces, estas medidas sueltas que son un clickbait, me parece que son como una burla a la inteligencia de los costarricenses. Última pregunta con este tema de seguridad y narcotráfico, marihuana. En teoría en Costa Rica ya tenemos marihuana medicinal desde hace como un par de meses. ¿Usted lo ve bien así? ¿Buscaría marihuana recreativa? ¿Debería mantenerse ilegal? No iría más allá de la marihuana medicinal y si me permitís brevemente desarrollar el argumento es el siguiente. Primero hay una serie de data y yo estoy abierto a leer literatura. Me voy a referir a lo que los especialistas que me están asesorando me han planteado de alguna literatura que he conocido. Cuando el uso pasa de un umbral ocasional a ser recurrente, tiene una afectación cognitiva importante, afecta los niveles de memoria, la capacidad de concentración y tiene una correlación con los efectos socioafectivos como la depresión y picos de ansiedad. De manera tal que hay un tema para poder atender. Segundo, está altamente correlacionado con dar un salto y hacer un cambio de marcha y empezar a consumir otras drogas que son severamente más adictivas, lo cual eso es sumamente nocivo para la salud pública. Y cuando se plantea ese tipo de legalizaciones, casi siempre se dice que se le va a poner impuestos al consumo de esas drogas para poder hacer una política de salud pública y de prevención que sea robusta y además que se haga en un bloque regional. Si solo lo hace Costa Rica o alguna subregión territorial de Costa Rica, eso puede ser muy nocivo porque puede incentivar a que se acumulen un montón de usuarios de las drogas y que sea algo abrumador para el sistema. Y te digo, en un momento en donde el sistema de educación pública y el sistema de salud pública están quizá en los peores momentos de nuestra historia de que existen, a mí me hace dudar seriamente que van a tener la capacidad de hacer una campaña eficaz, masiva, que pueda disuadir a los muchachos de no consumir drogas. Y lo que una asesora, que me gusta pedirle opinión, doña Marcela Ortiz, es una persona muy seria en este tema, me dice: José, no hay más que hacer que ir a sentarse a ver a las mamás llorando desesperadas en el IAFA, a ver si este tipo de consumo de drogas no es algo que genera una destrucción del tejido familiar y demás. Mi preferencia es quedarnos donde estamos, invertir fuertemente en infraestructura deportiva. Me parece que la cultura es muy importante, una medida que dejaron de invertir, que era el CINEM, me parecía que lo vi funcionar muy bien con mis propios ojos en Pavas y en la Carpio, era muy interesante. Ese tipo de cosas me parece que son mucho más interesantes que este tipo de políticas. Bueno, creo que es un debate para tener, porque a lo que yo había entendido sobre como el argumento de que la marihuana sea no sé cómo se dice, un gateway drug a otras drogas, creo que está como, bueno, es debatible. Y bueno, solo viendo ejemplos de los Estados Unidos y Canadá recientemente, la cantidad de
ingresos que se está generando a nivel de impuestos es bastante impresionante. Entonces, hablando sobre todos estos temas que usted menciona, de educación, de deportes después de la escuela, ¿cómo podríamos usar esos ingresos de más impuestos para fondear eso? Ok, ¿alguna consulta más sobre seguridad, narcotráfico? ¿Podemos cambiar de tema? Démosle. Quiero saltar a temas más financieros, económicos. Hablando sobre déficit fiscal, usted mencionó ahorita sobre cómo el IVA, bueno, efectivamente el efecto va a estar como que redondeando. Usted buscaría aumentar más impuestos, cómo reducir el gasto estatal. Hoy grabé un video en base a una noticia que salió ayer sobre los 27 millones de colones que está gastando la Asamblea Legislativa en snacks para los diputados. Al año la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de cerca de los 100 millones de dólares. Hice un video también recientemente sobre el CTP, presupuesto anual 10 millones de dólares. ¿En qué? Más que todo salarios y alquileres. Entonces, bueno, háblenos un poquito sobre cómo es ese presupuesto gubernamental, cómo reducir gastos y mejorar y optimizar. Hay una enorme cantidad de oportunidades para buscar eficiencias. Vos estás mencionando algunos puntos que indudablemente hay que atender. Nada más para honestidad intelectual y clarificar las posibilidades del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el órgano que define el presupuesto es una, digamos, administración completamente ajeno a este poder. Le reporta al Poder Legislativo y tiene su propia presidencia ejecutiva y demás. Claro. Pero sin duda las oportunidades de buscar eficiencias son bienvenidas. Empiezo con algunos ejemplos. Hay un caso que a mí me parece interesantísimo, que fue planteado en un informe que publicó la Contraloría en el 2020, de manera tal que tenemos 6 años más de avance en inteligencia artificial, blockchain y todas estas cosas, de que se hacía una plena implementación del gobierno digital por todas las eficiencias, la trazabilidad, identificar redundancias. Ellos anticipaban que se podían ahorrar 2,8 puntos del Producto Interno Bruto al año con esa plena implementación. Perdón, implementación de sistemas digitales. De gobierno digital. En donde empezás a hacer, por ejemplo, todo lo que son las licitaciones. No sé si estás familiarizado con cómo lo hace, por ejemplo, el CEFIA, que ellos tienen más o menos como una pecera regulatoria en donde van en cada uno de los pasos sabiendo quién tiene cuál proceso, cuál funcionario, cuántos días le queda, y eso permite identificar a dónde hay un cuello de botella o bien cuando hay corrupción, cómo es que este pasó del paso 1 al paso 5 y no hay ningún tipo de registro y demás. Entonces, nosotros en Avanza vamos a tener una vocación de usar intensivamente la tecnología, la implementación a fuerza, y eso sí va a ser una decisión brutal del Poder Ejecutivo, del gobierno digital. Va a ir a troche y moche, a golpe de tambor. Eso es una cosa fundamental, y hay que entender que en todos los departamentos de compras del Estado, de proveeduría, donde se realizan las licitaciones, ahí usualmente están focalizados una serie de problemas de corrupción, en donde se hacen a la medida, en donde de repente el que estaba de último en la fila aparece primero y demás. Entonces hay una primera fuente de información. Y algo que es muy interesante, y esto lo he estado escuchando en conversaciones técnicas que he tenido con miembros de Camtic, que nos están dando ideas y apoyando, es que así como vos haces una concesión de obra pública, que es cuando no tenés la liquidez en el Poder Ejecutivo, necesitas que el sector privado aporte esos recursos y ese capital de trabajo, igual se puede hacer la concesión de obra tecnológica, que es una figura fascinante. Allá me gusta mucho emular un país muy interesante que es Estonia, en donde ellos han logrado no solamente tener un gobierno digital plenamente implementado en cualquier sector del país, ellos pueden hacer un trámite en línea de manera asincrónica, se ahorran todo el tiempo, se ahorran las presas, y muchas veces las personas, por ejemplo, yo tengo varios proyectos que hago en La Cruz. Salir de La Cruz para venir a hacer un trámite a migración son 2 días de trabajo, todo el tiempo, la plata de los autobuses, de la comida que ellos no tienen, y lo pueden hacer perfectamente desde su teléfono móvil, por decirte algo que resulta muy conveniente. Hay una primera fuente. Te voy a poner ejemplos de alianzas público-privados que han demostrado ya ser súper efectivos para poder usar más eficientemente los recursos. A mí me contó un ejemplo que utilizaron en los EBAIS, que la gente de manera manipulada y mentirosa decía que se estaban privatizando, y lo que se hizo fue tercerizarlo mediante una articulación con la academia, era la Universidad UNIVE, lo recuerdo bien, y con unas cooperativas que funcionaban en Pavas, recuerdo el ejemplo. La auditoría de la caja mostraba que se habían podido reducir prácticamente en 50% los costos, y se había reducido básicamente a 0 las listas de espera. De manera tal que esto, si lejos de haberlos eliminado, como desafortunadamente sucedió, me parece que en la administración anterior empezaron a institucionalizarlos y ahora se ha tratado de hacer, se empieza a expandir ese modelo. Ahí tienes un montón de liquidez que perfectamente puedes hacer. A las citas y a las listas de espera puedes aplicarles inteligencia artificial, y de una manera ipso facto puedes optimizar y sacar toda esa
digamos, mano peluda, que a veces se sabe que el que paga lo ponen de primero en la lista o te ponen más atrás si no quieres pagar. Eso es perfectamente optimizable con tecnología y con trazabilidad. Me parece que hay un montón de ineficiencias en instituciones claves. Una que tengo cerca del corazón, que es el INAH, que me parece que para toda esta revolución tecnológica el INAH va a ser fundamental para dar el skill set que se ocupa para hacerle frente a la inteligencia artificial. Si no me traiciona mi memoria, hemos superado ya el umbral de los 420 y pico millones de dólares que están subutilizados, porque un mecanismo que se llama las becas 21 bis, que permite perfectamente tercerizar, y eso significa que en lugar de que un profesor del INAH dé clases en inglés y muchas veces sin poder hacerlo con óptima calidad, pueda subcontratar a Intensa, a Berlitz, al Centro Cultural Norteamericano, a EduTech de Centroamérica. Se han atravesado una serie de palos en las ruedas de la bicicleta con reglamentos y decretos que lo dificultan, y tenés toda la liquidez que podría estarle dando a una persona, por ejemplo, de la Carpio o de Pavas o de la Uruca o de donde sea, un servicio público, porque él va sin que le cueste dinero a Berlitz, aprende inglés, y Berlitz puede capitalizar y puede monetizar ese fondo si, solo si, ese estudiante de la Uruca efectivamente aprendió inglés en un examen estandarizado. Es el mejor de los dos mundos. La plata que se pagó en la factura de los empresarios que se lo dan al INAH se traduce en talento sofisticado, y a esa persona que recibió el curso no le costó dinero. Ahí te estoy dando una manera, digamos, de cómo poder capitalizar una suma inmensamente grande de dinero. Y definitivamente es cierto que pasamos más o menos de casi 4 puntos del Producto Interno Bruto hace como 6 años de inversión en desarrollo de infraestructura y de bienes de capital. Ahora estamos, me parece, como en 1,4, 1,3. Entonces se ha ido estrujando el presupuesto, y ahí no va a haber más escape que hacer concesión de obra pública. Sé que se puede hacer, digamos, una cartera interesante. Justo ayer tuvimos una mesa de trabajo con especialistas y nos estaban diciendo que existe una serie de alternativas de financiamiento al desarrollo con bonos que están haciendo, le llaman los bonos verdes, que tienen que ver con los bonos azules para el agua, con los bonos verdes para mitigar carbono, y eso te permite tener crédito para desarrollar infraestructura con una tasa de largo plazo y a una tasa preferencial. Y también están las multilaterales, el CAF, el BID y demás. Y bueno, la otra es abrir el sector privado, que en concesión a mí me parece fantástico, porque a veces uno dice que no hay que endeudar al país y no hay que gastar, pero lo que no se ponen a ver es que teniendo una red vehicular tan colapsada como la tenemos, el otro día escuchaba hace algún tiempo a don Arturo Condo decir que la velocidad promedio de puerto a puerto y de costa a costa era como menos de 11 kilómetros por hora en Costa Rica. Para un país que tiene una vocación exportadora, eso te anula la competitividad. Entonces es mejor hacer una concesión, hacer la obra pública y darle en muelles, en carreteras, en puertos, lo que está demandando un sector que quiere crecer de manera pujante, y no estar ahí, digamos, secuestrados. Y hay alianzas público-privadas que definitivamente te dinamizan el mercado, y quisiera nada más desarrollar este punto, que me parece muy importante porque fue un caso muy exitoso. La apertura del mercado de telecomunicaciones, que le quitó el monopolio al ICE, que yo no sé, vos probablemente no lo recordarás, pero todos los demás nos tocaba ir a la sede del ICE, que estaba ahí por la Fuente de la Hispanidad. Me acuerdo que estaba en una tiendita de Mompic donde vendían los helados, y tenías que hacer filas por días para que te dieran una línea de celular. Eso yo sé que suena como una historia de García Márquez, pero eso era lo cotidiano en Costa Rica. Ahora vos tenés en cualquier parte del país, te lo dan en 2 minutos, una línea telefónica. Y no solamente eso sucedió, sino que llegamos a ser una de las naciones en las Américas que tiene una mayor cobertura de telefonía móvil y acceso al internet. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque este tipo de alianzas público-privadas, la gente dice que era privatización, y eso le permitió al Estado darle un servicio a la población que era urgente. Y en los lugares que tienen menos densidad demográfica, en donde no es un buen negocio ir a poner las torres y desarrollar esa infraestructura, ellos pagan un peaje de 3% de utilidades que le dan a Sutel. Sutel, a través de Fonatel, le subsidia a las empresas de telecomunicaciones ir a poner la infraestructura ahí donde no es rentable por la baja densidad demográfica. Entonces, se atiende a la gente que está alejada de las cabeceras de cantón y en las periferias, y en las zonas que tienen naturalmente más densidad pueden por competencia tener servicios de calidad. Entonces ahí te estoy dando un menú de diferentes opciones que tenemos, y si me preguntas, para mí la más atractiva es definitivamente ir intensivamente a la tecnología, gobierno digital, tener una transparencia, y vamos a tener que hacerlo de la mano de la OIJ porque sabemos que eso lo van a resistir. No es un secreto para nadie que en las proveedurías hay desgraciadamente niveles de corrupción de lado y lado, no solo del sector público, y vamos a tener que enforzarlo con el peso de la ley. 2 preguntas sobre este tema. El primero, o sea, entiendo muy bien su punto. ¿Qué le diría usted a los empleados de
del sector público, cuando salgan a votar, están escuchando lo que usted está proponiendo, que no necesariamente traduce directamente a despidos, pero sí resulta en cambios fuertes en las organizaciones, en las instituciones en las que ya están. ¿Cómo convencerlos para que voten para su partido? Es muy interesante. Si vos usás como analogía lo que sucedió en el mercado de telecomunicaciones, tuvo un crecimiento exponencial. De tener nada más un posible empleador, que era el ICE en su momento. Ahora, la verdad, ya perdí la cuenta de cuántos operadores de telecomunicaciones tenemos en Costa Rica, pero creció probablemente un 1000%, o seguro me estoy quedando corto. Hay no sé cuántas empresas en competencia que están en las ciudades, van a zonas rurales, van a zonas costeras. Se hizo un queque mucho más grande. Y ahora pasamos de ser, digamos, una de las naciones que iba más rezagados en telefonía móvil a ser la que probablemente tenga una mayor cobertura. Mi entendimiento es que tenemos 2,4 líneas telefónicas por cada habitante. Eso para un país de renta media como el nuestro es un logro extraordinario. Eso mismo va a pasar si logramos quitar estos cuellos de botella que le permitan a la economía crecer vigorosamente. Y las alianzas público-privadas no son privatizar, es darle mediante mecanismos innovadores a la población servicios públicos que le urgen. Y yo ahí querría haberlo aplicado en salud, en educación, en capacitación técnica, en telecomunicaciones, como ya lo mencioné. Y me parece que para el desarrollo de infraestructura es igualmente pertinente y urgente. Lo que pasa, justo ahora tuve una reunión con la Cámara de Turismo de Guanacaste y vos escuchás los relatos de que vienen personas de Colorado y de París a visitarnos y duran 3 horas para salir de Papagayo en Parque Nacional. 3 horas. ¿Cómo puede ser posible? Yo crecí en Guanacaste. Yo en un busito de chombo de Filadelfia, de mi finca, a Liberia, a la Academia Teocali, y esa es la misma calle que está, del año 86 al 2025. Es que si no hacemos algún tipo de solución, vamos a asfixiar a este país y a nuestro desarrollo. José, y con ese tema de concesiones, bueno, quizás destacar un APP que siempre lo he visto como un éxito, el aeropuerto Juan Santamaría, súper bien, excelente en rankings mundiales, un montón de tráfico, bajas quejas. Veo otros proyectos como la Ruta 27, donde estamos pagando muchísima plata y uno dice, pucha, y bueno, obviamente está el tema de la expansión, que no es necesariamente culpa de ellos, pero en general siento que el servicio que se da no necesariamente respalda los millones que se están ganando. Tenés un muy buen punto. Yo, para poder entender ese efecto, iría a analizar la causa. Y la causa yo la pondría en qué términos se negoció. Me puedo estar equivocando porque esa negociación fue hace un par de décadas, si no me traiciona la memoria, hace muchos años, pero mi entendimiento, según recuerdo, las personas que estaban del lado del Estado negociando y desarrollando las cláusulas, una vez que empezó el programa a actualizarse, terminaron siendo contratados por la empresa que fue adjudicataria de esa concesión, lo cual a mí me parece que es un tráfico de influencias es problemático, ¿verdad?, desde el punto de vista moral o ético. Entonces yo creo que una concesión mal negociada es un gran problema para el país y como vos acabas de señalar, una concesión bien negociada y bien ejecutada es una bendición que nos ayuda a todos los que requerimos de esos servicios tan urgentes. Ok, súper. ¿Está en alguna consulta, Kim? Usted plantea varias formas de conseguir más recursos para el Estado. Ya mencionó algunos de ellos. Yo recuerdo, y me quiero devolver a la última aprobación de impuestos en Costa Rica, que fue en el gobierno de Carlos, cuando se habló de que el 13% que se estaba logrando de IVA era lo posible, no lo deseable. En aquel momento hubo actores que señalaron que era necesario un 15% de IVA para poder cumplir con todos los temas fiscales del país y al mismo tiempo atender la salud y la educación. Usted bien lo señala y lo conoce, el presupuesto del Estado es muy limitado. La Universidad Nacional señalaba a finales del año pasado que ya venía como el tiempo de empezar a hablar de impuestos otra vez. Pues puntualmente, ¿es necesario revisar ese esquema o hay una mala administración de los impuestos? ¿Se está cobrando mal? ¿Qué es lo que está pasando? Yo discrepo. Nosotros tenemos un entendimiento de que voy a empezar con esta matemática del mercado laboral y espero poder convencer a tu audiencia. Cuando uno se pregunta quién es el que da trabajo y permite poner pan en la mesa, 9 de cada 10 lo hace la iniciativa privada. Solo 1 de cada 10 se hace en el sector público. Y ese 1 de cada 10, ¿de dónde sacan los recursos para pagarse? De los tributos que paga la iniciativa privada.
¿Ok? Esa iniciativa privada, el parque empresarial está compuesto cercano a un 94% por pequeñas y medianas empresas. Son personas que tienen que hacerle frente a las altas cargas sociales, al alto costo de la electricidad, al caos vial y la infraestructura que tenemos, que es catastrófica, a una carga regulatoria en donde hay que ser más o menos un Navy SEAL para poder estar en la formalidad, a un acceso al capital de trabajo que es absurdo. Si vos vas a pedir para comprarte una motocicleta, una pantalla plana, te tiran 7 tarjetas encima, pero si pedís $1 para poder poner tu microempresa, te piden que tenés que tener un estudio de factibilidad hecho casi por Amartya Sen y el Fondo Monetario Internacional. Es algo absurdo. Entonces, si ya vos cuantificás en las cargas sociales, el auxilio cesantía, aguinaldo, vacaciones, todas estas cosas, me parece que andamos por un umbral cercano al 54-55%, por el amor de Dios. ¿Cuál empresa pequeña y mediana va a poder estar en el punto de equilibrio con esas cargas? Las estamos matando. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un país que depende de la economía formal, que es una economía de servicios, y el régimen definitivo está con el cuchillo entre los dientes, raspando la olla y medio sobreviviendo, y con una política monetaria que muchas veces lo empobrece, pensar en subirle los impuestos? Eso lo que haría es una masacre en un mercado laboral que ya de por sí estamos en un país muy caro, muy poco competitivo. Segundo punto, cuando vos te pones a pensar que más bien si la economía crece sin hacer ningún tipo de modificación, con esos mismos instrumentos tributarios que ya tenemos, le entran platales al gobierno, entonces lo que hay que preguntarse es cómo hacemos para darle competitividad para que crezca la economía. Y te voy a dar un par de ideas que a nosotros nos parecen muy atractivos. Y recuerdo una señora economista muy inteligente, y ella es una persona que venía de la Universidad Nacional, que está en un lugar ideológico mucho más a la izquierda que nosotros en Avanza, pero su planteamiento era serio, Juliana Martínez Franzoni. Ella decía que basado en análisis actuariales que habían hecho, si no meterse en la memoria, con el Banco Mundial, si vos bajás el costo de las cargas sociales que pagan las pequeñas y medianas empresas, aunque cada unidad productiva te da un aporte unitario menor, al aumentar la base de empresas que se van a hacer formales, aumentás la recaudación y el saldo neto es significativamente y abrumadoramente positivo para la recaudación fiscal y la recaudación de la caja. Entonces, ¿cómo es posible que el análisis actuarial que tienen los mismos señores de la caja no lo van a implementar? Eso es como querer agarrar el 100% de cero en lugar de agarrar el 80% de algo. Ahí te estoy dando otra señal. Una idea más que tendría antes de ocurrirse a nosotros quitarle más plata a los costarricenses. Tenemos 4 bancos públicos. ¿Cómo es posible que los bancos públicos estén compitiendo casi vis a vis con las tasas que ponen los bancos comerciales que son más basados en consumo? La banca pública, que tiene el respaldo soberano, en donde está el Estado teniendo que ser garante de esos créditos, pucha, eso es para que le dé una tasa preferencial que se estimule el tejido productivo. ¿Por qué no hacemos un fondo de inversión para los jóvenes que vienen con todas estas herramientas para que tengan un fondo de capital de riesgo, que puedan impulsar, que puedan crear aplicaciones, que puedan patentar cosas, que puedan encadenar las zonas francas con la economía del régimen definitivo y que tengan cómo innovar, cómo atreverse a soñar? Que los jóvenes desde el colegio vayan pensando en sus proyectos y que les digamos, aquí en Costa Rica queremos que ustedes crean riqueza, que tengan prosperidad, en lugar de que todos los más educados estén viendo a ver cómo hacen para irse a otro país, porque en este país estamos viendo a ver cómo al que medio le va bien, ponerle 17 ¿verdad? Venas aquí, ¿cómo se llama? Tubitos a la vena para sacarles la sangre. No puede ser. Y termino con este razonamiento. Díganme si estoy equivocado. Nosotros con el sudor de la frente ya pagamos tributos, pero si tenemos miedo en nuestro barrio y tenemos que poner seguridad, hay que pagar seguridad privada. Dios no lo quiera, pero si un familiar se ve enfermo y está obligado a tener que ir a una emergencia médica, tenés piedras en la vesícula que duele como el carajo y no te atienden en emergencias porque está colapsado el San Juan en los hospitales, te ponen lista de espera, hay que ir a la salud privada. ¿Querés que tu hijo no le hagan bullying, que aprenda inglés, que aprenda por lo menos a encender una computadora? Ya pagaste impuestos, tenés que volver a pagar educación privada. Entonces, ¿cómo es esta matemática? O sea, yo creo en los servicios públicos, me parece que dan movilidad social ascendente, creo en la solidaridad, he tratado de mi vida ser una persona que lidera, no solamente habla y que ejecuta acciones de solidaridad, pero las instituciones tienen que servir. Las instituciones no son un fin en sí mismo, son un medio en el que nosotros depositamos confianza y la plata que nos jodemos trabajando y nos sudamos la espalda para que ellos nos den buena salud, buena educación, buena seguridad, buena infraestructura. Si no, ¿cómo es este negocio? Creo que se nos adelanta un poco la pregunta. Difícilmente uno pueda decir que todas las instituciones públicas
en Costa Rica dan un extraordinario servicio. No pasa. Llegó el momento de cerrar algunas de ellas y de ser así, cuáles son y cómo hacerlo. Es una respuesta que uno tiene que ser serio y tiene que ser prudente y sobre la base de datos de la ciencia y la técnica y no de ideología dar una respuesta. Y quiero empezar además reconociendo, no todos los funcionarios públicos son malos o son mediocres o son personas malas. Voy a reconocer, se me vienen a la mente miles, pero estoy pensando, por ejemplo, la directora del INA de Occidente, una excelente funcionaria, innovadora, trabajadora, no tiene horario, responde lunes, domingo, a la hora que sea, trabaja en alianzas público-privadas, acaba de hacer un convenio maravilloso con la Zona Franca Evolution, la directora regional del MEP de Santa Cruz, de Guanacaste, otra funcionaria fantástica, valiente, exigente, comprometida, con mística, personas que me ha tocado conocer en un montón de instituciones, en el IMAS, en el INA, en Procomer, que son excelentes. Hay gente sumamente valiosa. El sistema creo que tiene los incentivos alineados a que no estimula la excelencia, porque no hace evaluación de los resultados, porque el salario, que debería ser un salario variable, en donde tiene una base y una parte variable sujeto al cumplimiento de resultados, no es así. La estructura salarial suele hacerse sobre la base de la longevidad. Entonces, si vos sos una persona que tiene más años trabajando, al margen de si lo haces mal o medianamente bien o bien, necesariamente por tu tiempo te van a dar más resultados. Eso hay que cambiarlo. Yo sí creo en la meritocracia y te voy a decir lo que he visto. Me recuerdo unos profesores del Liceo Julio Fonseca que me decían, era un profesor, si no me equivoco, le decían Magis. Era igualito a Gandhi, por cierto, y lo recuerdo con mucho respeto porque era un excelente docente, un educador valiente, le tocaba atender chicos que venían de León 13 y de la Carpio. Se desvivía por sus jóvenes. Él se quedaba, no llegaba tarde, les daba tutorías, los hacía ver documentales, los llevaba de paseos a los museos. Era un educador que a este país le debe mucho. Y muchas veces los profesores no le hablaban, le decían que era un sapo, que por la culpa de él no iban a poder hacer la curva. Entonces, lejos de premiar a los excelentes, basado sobre el análisis meritocrático del desempeño, más bien lo que hay es un análisis, es una reacción cultural a tratar de traerlos abajo. Porque cuando hay un excelente desempeño de un funcionario, pone en evidencia que es mentira que no se pueden hacer las cosas bien, porque él sí está pudiendo, en el mismo lugar de trabajo, y lo atacan. El que me diga que estoy mintiendo, está faltando la verdad, porque todo el mundo sabe que eso es lo que pasa. Entonces, hay que tener gente, buenos jefes, buenos líderes, reconocer el mérito de la gente buena que hay, porque sí hay gente buena, y los malos y los corruptos hay que caerles con todo el peso de la ley. Estas alianzas público-privadas que nosotros estamos diciendo, hay que hacerlos acompañar de la OIJ, y el que trate de pervertir la negociación y el que trate de boicotear el trabajo, hay que caerle y hay que llevarlo a que enfrente los tribunales y que enfrente el peso de la ley. Lo que no se puede es mantener un sistema que sabemos que no sirve, como el MEP, que un resultado acumulado en el 2025 un muchacho sale, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe matemáticas, no sabe encender una computadora, no te dice una palabra de inglés, no tiene las habilidades blandas, con honrosas excepciones de centros educativos técnicos que se destacan más, pero desgraciadamente la evidencia es abrumadoramente cruel de que no le estamos dando a nuestros jóvenes la ventaja. Eso no lo podemos mantener así si queremos ser una economía de servicios y de innovación. Bueno, precisamente es el ministerio que más plata recibe. Y más plata ha recibido históricamente. Y es un desastre. Pero puntualmente, ¿hay instituciones que hay que cerrar? Nombrémoslas. Mira, yo tengo algunas dudas, por ejemplo, instituciones como FANAL. Para mí es difícil entender el sentido de que una república democrática mantenga una instancia de esas. Te puedo citar un estudio que recuerdo, si no me traiciona mi memoria, era del 2015 de FODESAF, que fue publicado por la Contraloría, y me recuerdo los datos. Decían que habían 23 instituciones en la política social selectiva. Eso es el combate a la pobreza. De esas 23 se traducían en 45 programas. Y de esos 45 programas habían 22 que coincidían en bien y servicio, población meta y subregión territorial. Había una redundancia espantosamente grande y eso implica más proveedurías, más choferes, más subsecretarios. Ahí tienes una oportunidad de hacer una refundición de programas. Hay varias superintendencias que han sido planteadas que se pueden refundir y tener un costo financiero mucho menor. Y yo sí estoy de acuerdo en que se haga un análisis basado en la ciencia y la técnica y no en la ideología, en donde se eviten esas redundancias
Y cuento una anécdota que es muy divertida, ya ha pasado mucho tiempo, entonces el dato probablemente no está actualizado, pero el espíritu de la reflexión sí, y me la compartió un economista que admiro mucho, don Denis Meléndez. Él dirigió Arecep y hace estudios muy interesantes. Me dice, mira José, cuando yo estaba empezando mi carrera, me pidió el presidente de la Junta Directiva de Limas que hiciera un análisis, a ver cuánto le costaba a Limas dar cada dólar en los aportes que decía. Y después de pelearme con todo el mundo para recoger los datos, me di cuenta que estaba gastando 1,7 por cada dólar que daba, 1,7 dólares. Por supuesto, entregué el estudio y no me volvieron a contratar, hasta ahí llegó mi carrera de consultor en el sector público. Pero eso representa el absurdo de que por no hacer análisis meritocráticos, de ver el costo-beneficio, de pedir resultados a las instituciones públicas, entonces se pierde esa lógica y la gente dice, sí, nos encanta la institucionalidad, pero se olvida que ese es un medio para servir al progreso del país, a la buena calidad de servicios públicos de salud, de educación, de infraestructura, de conectividad. Si eso no se cumple, hay que pedirle cuentas. Yo no estoy diciendo que hay que borrarlas, estoy diciendo que con innovación, con tecnología, con alianzas público-privadas, hay que pedirles cuentas y cada dólar que nos dan los contribuyentes, hay que ver cómo le sacamos el mayor kilometraje. No nos están dando para que sea un regalo a los funcionarios públicos, es para que lo inviertan en lugar de que lo gasten. Una inversión tiene que dar un retorno sobre esa inversión. CTP, CONAVI, COSEBI, MOB, todo eso debe ser uno solo. Hay una gobernanza que definitivamente ha demostrado no ser funcional. Me parece que en el COSEBI definitivamente hay que fortalecerlo. Las alianzas público-privadas, las concesiones van a ser una figura que macroeconómicamente no vamos a tener escape para no considerar, hay que ir con concesiones decididamente. Yo te digo, lo que está pasando en la infraestructura para llegar al Caribe es una cosa penosa, y esto de las rotondas que no pegan es, ay Dios mío, es que es como un insulto a la inteligencia. Pero si todo lo hacemos por concesión, ¿qué hace CONAVI, COSEBI? Bueno, la parte, digamos, de toda la planificación es súper importante. Ahí tienes que tener gente sofisticada que se asegure que toda la parte de prefactibilidad, que es crítica, se haga correctamente, y eso evita que muchas de las concesiones, cuando estás en la parte licitatoria, vayan a ser revocadas, ¿verdad? Porque están llenos de errores técnicos y muchas veces, lo que tristemente hemos visto todos los costarricenses es que muchos de los errores se hacen a la medida con alevosía, corruptamente. Eso es algo que, de nuevo, con transparencia y trazabilidad hay que eliminar. Pero no hay escape, hay que fortalecerlos y tienen que tener gente sofisticada. Y te lo digo con toda transparencia, una perversión de la política y sobre todo de la parte electoral es creer que uno tiene que participar solamente para inaugurar obras. Y si no, entonces hay que dejarlo para que otra persona lo empiece a hacer, porque no lo vas a poder capitalizar en tu periodo. La cartera que está dejando esta administración es muy limitada. Lo más probable es que a nosotros nos va a tocar tener que empezar cercanos a cera, a empezar a hacer estudios de prefactibilidad, dejar ojalá bien encaminados los proyectos, y sabemos que es poco lo que vamos a poder inaugurar, pero lo que hace una persona patriótica, con una visión de estadista, es hacer lo correcto, y a sabiendas de que no vamos a inaugurar, igual dejarlo encaminado, y sea quien sea que vaya a venir a gobernar, tenga una cartera robusta para que el país sea competitivo y tenga la infraestructura que se necesita. José, quizás unas preguntas un poquito más rápidas. ¿Impulsaría usted la venta de los bancos estatales o específicamente el BCR? Sí. Hablando sobre infraestructura y pues concesiones, y quiero mencionar o destacar lo que usted menciona en la Ruta 32. Tenemos una constructora china, no sé si es la primera vez, pero quizás de las más recientes veces que ellos están construyendo proyectos de infraestructura, de rutas. ¿Buscaría usted más competencia internacional para la construcción de estas rutas? Sí, decididamente. Y hay que tener un cuidado ahí. Les quiero invitar a buscar un artículo, yo no sé si lo publicaron ustedes o algún medio amigo, la verdad no preciso cuál fue, pero me recuerdo que le hacían una entrevista a un señor, si no me equivoco, era de Pedregal, y él explicaba que había un mecanismo muy perverso que tenía dos tácticas, que cuando se buscaba a estos consorcios internacionales, ellos lo que hacían es aportar una serie de experiencia para poder filtrar uno de los criterios de selección, pero luego subcontrataban a empresas nacionales que carecían de esa experiencia. Entonces había un spread, un sobrecosto que se iba para esa casa matriz, y los costos reales nos pudieron haber ahorrado dárselo a alguna de las otras empresas. Y el segundo es que muchas empresas participan poniendo un precio que es ruinoso, que saca de la competencia a todos los otros que están compitiendo, y una vez que les es adjudicada la obra, hacen un incremento con un adendum que suele superar el 100%, digamos, en una extra contratación. Sí. Ese mecanismo perverso hay que cortarlo de raíz, porque eso nos está
haciendo que quedamos en manos de dos empresas muy claramente identificables y que han sido altamente cuestionadas. Súper. Voy a saltar, ya estamos cumpliendo casi como una hora de entrevista, entonces quería saltar igual un poco más rápido sobre esos temas. Tren eléctrico, ¿cómo ve usted este proyecto en específico al llegar a la presidencia? ¿Qué buscaría hacer con esto? Considerando que el gobierno deje este proyecto con un estudio relativamente avanzado, sin ninguna adjudicación ni nada, y bueno, la plata, o sea, ya hay plata, ya hay como 500 millones, si no me equivoco, y están buscando más. Ese proyecto en específico, ¿a dónde lo buscaría dejar usted en 4 años? Todas las acciones positivas que deje esta administración, que sean buenas para Costa Rica, hay que apoyarlas y hay que terminarlas. Esa politiquería mezquina, que solamente porque viene de otro signo o que lo haya hecho otra agrupación, es terrible y es lo que nos tiene en parte en el enredo que estamos en Costa Rica. Mi entendimiento es que hay un estudio de factibilidad que está siendo colaborado parcialmente por la Unión Europea y viene un estudio multimodal mucho más grande y que alberga a una cobertura geográfica en la gama mucho más amplia, que va a ser posteriormente el año entrante presentado también por la Unión Europea. He tenido conversaciones que me parece súper interesante y ciertamente si esta administración tiene mérito se lo vamos a reconocer en su debido momento y vamos a apoyar todas las acciones buenas que dejen para que Costa Rica prospere en cualquiera que sea el campo. ¿En el tren eléctrico seguiría con el proyecto que actualmente tiene el gobierno? Si tiene los estudios técnicos que hagan ver que es factible y que se puede realizar, definitivamente habría que apoyarlo. Por los 800 millones, anda por ahí, ¿verdad? El proyecto del gobierno actual son como unos 800 millones. El proyecto que había presentado doña Claudia en su momento era 1,4 mil millones. Hablando de esos presupuestos. Sí, con toda sinceridad, ese estudio de factibilidad no lo conozco con detalle, prefiero no hablar sobre lo que no sé. Y la verdad es que ese específico no está en mi conocimiento. Sí sé que está pronto a publicarse un estudio grande, multimodal, mucho más amplio, que está impulsando la Unión Europea, y sobre ese que tengo un poco más de claridad sí estaría 100% dispuesto a apoyarlo. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, sobre esto muy puntual. El gobierno anterior estaba hablando de un presupuesto de 1.400 millones para el tren y hacía números por un subsidio de 150 millones de dólares al año. Si bien es cierto, este transporte tiene que subsidiarse, me parece a mí que 150 millones escapan a una realidad, 150 millones de dólares. ¿Hasta cuánto podría Costa Rica subsidiar un tren eléctrico en millones de dólares al año? Quizás para expandir en esa pregunta, no solo subsidiar el tren, pero subsidiar transporte público en general. Ya la Cámara Nacional de, ¿cómo se llama ese? Canatrans, Silvio Bolaño salió a decir que el gobierno tiene que empezar a subsidiar el transporte público, o sea, las operaciones de los buses que son en teoría privados. Entonces, cuéntenos sobre su perspectiva de los subsidios en transporte público. Para no dar una respuesta simplista a un problema que es multidimensional, creo que hay que tomar estos elementos de juicio. Uno, ¿qué pasa si como nación nosotros no avanzamos a alguna modalidad de transporte público eficiente? A mí me parece que el tren es una opción viable, que ya tiene un avance parcial en la infraestructura y que más bien está subutilizado porque tiene un horario que se usa nada más en la mañana y en la tarde. Se podría incrementar y además los fines de semana, y eso podría oxigenar por lo menos parcialmente. Segundo, lo que estabas comentando de los buses, esto está siendo afectado por una serie de medidas. Uno es porque la calidad necesariamente no es óptima. Lo que los usuarios comentan en muchos estudios que me ha tocado ver es que hay un problema de inseguridad en donde consistentemente los asaltan y la gente tiene temor de usarlos. Cuando hay lluvias, cuando hay presas, lo que va a ser es incómodo en un vehículo grande y un poco chueco. Y además ahora, un poco por la política monetaria, por accesos a compra de vehículos en unas mejores condiciones y más particularmente o más distintivos son estos vehículos de marcas chinas importadas, un montón de gente ha optado por eso, que además tiene un carácter sociológico aspiracional. La gente quiere tener su carrito, lo sienten que es como un salto adelante en su vida, y la suma de estas cosas los tiene absolutamente colapsados. Entonces, yo creo que hay que valorar cuánto es lo que cuesta, por ejemplo, que las personas no puedan llegar a trabajar a tiempo. Recuerdo en alguna conferencia que estaban dando en las Sofras la crisis que tenían ellos de que en una planta de proceso que es militar y que necesita tener casi un funcionamiento 24/7, que los operarios no pudieron llegar a tiempo. Era una crisis operativa enorme que podía poner en jaque una operación de enorme envergadura. Piensen ahora en las mujeres. A mí me tocó ver unos datos antes de ir a hacer unos trabajos que he estado desarrollando en Occidente, lo que duraban las madres de familia, saliendo de Grecia y de Palmares para poder llegar a trabajar al Coyol.
era un suplicio, ida y vuelta. Y esos niños llegan a la casa y está su mamá en el trabajo o en un bus perdiendo vida. La pérdida de competitividad en el trasiego por los embotellamientos que hay, ya mencionaba la velocidad promedio que decía don Arturo Condo para poder de costa a costa y poder llegar a los puertos de exportación. Si eso no es caro, yo no sé qué significa algo caro. Ahí estamos perdiendo vida, salud mental, tiempo familiar, competitividad y eficiencia en el mundo laboral. Entonces, yo creo que el menor de los males es buscar las medidas que sean más eficientes y hasta donde les dé su eficiencia, que puedan llegar, y cuando tiene el Estado y la sociedad que apoyarlos, no hay más camino que hacerlos. No hacerlo implica necesariamente estar condenados a que la gente únicamente considere el transporte vehicular individual como la opción, y lo que va a pasar es que hagamos una callecita más o no, igualmente se nos va a ataquear de manera inmediata. Entonces, sí creo que hay que fortalecer el tren, sí creo que esta visión, el Transgam, como les decía, un mecanismo multimodal de amplia envergadura que sé que está planificando la Unión Europea va a ser una solución, y hay que estar claros que esto no se va a hacer en el corto plazo, no nos va a tocar en nuestra administración poder inaugurarlo. ¿Cuánta plata tiene el Estado para subsidiarlo? Es que hablemos de la realidad fiscal. Vamos a estar socados, eso no hay ninguna duda. Ya probablemente si el IVA sigue, digamos, achatándose, vamos a dejar de tener superávit primario y vamos a tener que empezar a ver a dónde encontramos eficiencias, un poco lo que mencionamos más adelante, más temprano en la entrevista. Lo preguntamos porque al final del día hay un grave problema de inseguridad. Usted mencionaba que la educación vive su peor momento y yo lo suscribo, esto último, y la plata no alcanza para todo. Entonces hay que poner prioridades, hay que definir y digamos, en el tema de movilidad urbana, usted mismo lo vivió hace pocos días, llegando al Cefía, tuvo que bajarse el carro, correr. La gente piensa que es mentira, pero tuve literalmente que dejar el carro botado y corrí como 1,5 kilómetros, es real. Sí. Pues, perdón, ¿le querías dar un punto ahí? ¿No? Sí, lo que te quería decir es, sin duda es cierto, y la gente a veces piensa que uno va a poder hacer magia, y definitivamente nos va a tocar yo no sé si es una tormenta perfecta, ojalá que no, porque quiero ser optimista, pero vamos a ver estos retos. Vamos a tener que hacerle frente a la peor crisis de inseguridad y violencia que ha encontrado este país desde que existe. Igualmente grave, vamos a tener una de las peores crisis de educación y de llegar a un punto en donde vamos a tener que luchar para que al menos sepan leer y escribir los muchachos, así de doloroso, y eso es algo que se hace con plata. Y desgraciadamente nos va a tomar en un momento en donde la situación, digamos, infraestructural está completamente colapsada. Entonces, sí es cierto que sobre la base y la técnica vamos a tener que ver qué cosas se dejan de hacer y cómo se van a redireccionar recursos, y hay que entender además que si uno logra generar mensajes claros y dar señales para que la economía, la inversión venga, para que la economía crezca, para que podamos lograr que el régimen definitivo se conecte mucho mejor con el régimen de zonas francas y haya dinamismo económico, eso va a ir parcialmente y progresivamente oxigenándonos, porque con los recursos, con los instrumentos tributarios que hay, si la economía crece, tenemos más plata y podemos atender más cosas. Pero en este momento lo que hay que saber es que no se va a poder seguir haciendo todo como se hace y que sí vamos a tener que dejar de hacer cosas. Nosotros estamos próximos a plantear un plan de negocio y van a venir las señales claras, y si la ciudadanía no entiende que estamos en llamas en seguridad y en llamas en educación y no le redireccionamos recursos, este país va a verse en problemas muy agudos muy pronto. O sea, sí hay que dejar de hacer cosas como vos señalás, y nosotros no creemos que la solución es seguirle cargando la planilla y poniéndole más impuestos a la gente. Vamos a tener que en el sector público asumir una cuota de sacrificio, devolverle a Costa Rica lo que Costa Rica le ha dado por muchísimos años, y entre todos tener que saber que hay que hacer esfuerzos. Esto no se va a hacer sin sacrificios. Súper. Para terminar, José, quizás podemos hacer varias preguntas súper rápidas. Entiendo que en algunos de esos temas quizás no le corresponde directamente al Poder Ejecutivo, o sea, y pasa por Asamblea, pero queremos saber su opinión, su perspectiva, si usted impulsaría cambios en estos temas durante su gobierno. Primer tema, aborto, ¿cómo lo ve actualmente con la regulación que tenemos actualmente? ¿Buscaría algo más abierto, algo más limitado? No, en aborto terapéutico estamos. Estamos bien. Marihuana ya lo habíamos hablado, mantenerlo en medicinal. Comunidad LGBT más, usted sí firmaría, ¿cómo era? El interés cultural del Pride. La declaratoria de interés cultural de la marcha LGBT. El cual este gobierno no ha firmado. No, con ellos pueden estar tranquilos, nosotros no vamos a ir a perseguirlos. Y mi entendimiento, esto es importante,
Mi entendimiento es que si bien yo soy creyente y nunca quiero ser un camaleón, siempre digo que para mí esto es lo más importante en mi vida, entiendo que cuando vos corres en un puesto público como este no es para ser un sacerdote ni un pastor, y que ya sea una persona homosexual o heterosexual o un musulmán o un agnóstico, un quien sea, nuestra responsabilidad es que ellos puedan tener acceso a buena educación, buena salud, buena infraestructura, que tengan seguridad, que puedan tener una economía que crezca vigorosamente, y nada les va a impedir participarlo. Sobre la base de mérito y de esfuerzo van a poder salir adelante. Nosotros no estamos pensando hacer ningún tipo de ataque ni mucho menos. Desde el Estado no habría declaratorios de interés público de sus actividades, de sus proyectos. No lo consideramos como una prioridad, pero quiero ser enfático en que no vamos a ir a perseguirlos, ni a maltratarlos, ni a humillarlos. Su dignidad humana va a ser respetada como la de cualquier otro costarricense. Actualmente Costa Rica es un estado con religión oficial. ¿Usted prefiere un estado laico o mantenerlo como tal? ¿Ve más aporte de las iglesias en el gobierno? No, lo mantengo como tal y estaría con mucha apertura a poder ver una alianza público-privada. Me consta de primera mano de un trabajo valioso que hacen. Han habido muchas personas que han criticado al padre Sergio, yo soy uno de los que he visto su trabajo, doy fe que hace un trabajo serio. En Guanacaste me ha tocado hacer articulaciones personalmente con iglesias que dan un servicio humanitario extraordinariamente valioso, que trabajan en valores, en alimentación a personas en pobreza extrema, en educación, en refugios para mujeres víctimas de violencia intradomiciliar. Y así como es valiosísimo el trabajo que hacen ONGs y la academia, las iglesias juegan un rol en el tejido nacional. Yo las respeto y las aprecio y van a tener un lugar de respeto en nuestra administración. ¿Cómo ve tecnología china en la red de 5G de Costa Rica? Vamos a estar alineados geopolíticamente con Estados Unidos y con un respeto a una nación importante que es China, pero en estos tiempos la geopolítica es clara y nosotros no queremos dar ninguna señal de ambigüedad. O sea, en este caso específicamente, no incluirían tecnología 5G chino. No, no incluiríamos. Migración nicaragüense, ¿usted buscaría fortalecer más las fronteras? Dos partes. Uno, la migración, si uno se pone a ver su aporte a la economía, es importante tener presente que todo el desarrollo inmobiliario, servicio doméstico, en una parte importante la seguridad privada, el desarrollo de servicios conexos con la industria del turismo y la agroindustria exportadora, se caería de inmediato sin el aporte de la mano de obra inmigrante, de manera tal que eso es muy valioso. ¿Qué es lo que no se vale? Que sea por la libre, en un desorden tremendo, en donde no hay ningún tipo de trazabilidad y en donde a veces se aprovechan de esta mano de obra para poder meterla en la informalidad y reducir los costos y hacer, digamos, una competencia desleal, y además se sobrecalientan las instituciones. Pero con una migración ordenada hay que tener respeto por su dignidad humana, y yo, pues, como dice, como creyente los respeto, pero tiene que haber orden y tiene que haber una estructura. Cuando queda por la libre, ahí estamos en problemas graves. Migración sí, pero fronteras más controladas. Sí. Exploración y explotación de recursos naturales, gas y minería. Con el petróleo, la literatura que he podido ver, y esto yo creo en la gestión basada en evidencia, si hay literatura que me haga ir en otra dirección, estaría abierto a recibirla. De buenas a primeras, me parece que por el tiempo que implica toda la exploración y luego la comercialización y el usufructo va a ser demasiado tiempo, nos va a dañar en la marca país, y probablemente la flota vehicular privada, que es la mayor consumidora de este bien o servicio, ya va a estar en una transición hacia los eléctricos. Entonces me parece que no es. Estoy abierto a valorar lo que se haga con el gas natural y la geotermia. Me parece que la geotermia, hay una declaratoria de la Sala Constitucional de no permitirlo en los parques nacionales, pero hay técnicas modernas que son mucho menos invasivas y que de ahí puede sacarse, por ejemplo, un fondeo para las pensiones, que me parece que desde el punto de vista económico están completamente quebradas. Desde ese punto de vista yo estaría abierto a ver sobre la base de ciencia y técnica que nos permita mitigar las consecuencias, pero tenemos que ver cuáles recursos minerales nos hacen frente, sobre todo para las pensiones y la tercera edad, me parece que es crucial. Minería Cruzitas específicamente, ¿qué buscaría hacer con ese proyecto? Quiero abiertamente reconocer que yo fui de los que con pena, reconozco, con ligereza me dejé llevar por, no me acuerdo cuál fue el líder, alguien del Frente Amplio, y yo decía, yo amo mucho la naturaleza, es algo cercano de mi corazón, y decía, hay que paralizarlo. Viendo el desastre que eso fue y el doble estándar de los ambientalistas, que no los he visto poner un dedo ni hacer una sola acción consecutiva, quedamos en el peor de los mundos. No se generaron los impuestos y las plazas de trabajo. Ahora eso es una vergüenza nacional que está lleno de maleantes, de prostitución, nos están robando todo el oro, y el país lo que quedó fue simplemente con un gasto judicial absolutamente perdido. Y un desastre natural. Me parece que lo correcto hubiera sido, comparativamente con lo que hay hoy, haber tenido esa otra opción.
pero ciertamente había alguna oportunidad de haber negociado en términos más convenientes para Costa Rica. Entonces, si eso me parece que eran como 152 hectáreas, si no me traiciona mi memoria, uno puede mitigar en una cantidad inmensamente más grande, reforestar, generar, digamos, corredores biológicos para que las especies de la biodiversidad no se vayan a ver afectadas, pero hay que entender que hay una necesidad de crear empleo en las zonas rurales y costeras. El desarrollo sostenible no es solamente la protección ambiental, es que se haga en armonía para que pueda la gente poner pan en la mesa, sino lo que hay es una depredación mucho menos sostenible de los recursos naturales cuando la gente está en pobreza extrema. José, ¿Israel como Estado es agresor o defensor? Yo estoy totalmente en contra del terrorismo. Sé que este es un tema muy delicado y la verdad es que uno tiene que decir que los niños que mueren, no hay nadie que no le duelan. A mí me duelen los niños palestinos, me duele lo que pasó el 7 de octubre, me parece las masacres y las carnicerías más espantosas del mundo. Yo espero que ahí pueda prevalecer la paz pronto, que no sigan muriendo personas inocentes, y me parece que hay un juego delicado de manipulación en redes sociales y uno tiene que ser cauto para expresarse. Así que yo espero que realmente se llegue a la paz próximamente, y estoy 100% en contra de Hamas, 100% en contra del terrorismo y 100% en contra de la manipulación burda con la que se ha creado una narrativa que muchas veces es contrafactual e inexacta. Y creo que lo que urge es que prevalezca la paz y que los terroristas dejen de estar a cargo de liderar esas tensiones geopolíticas tan terribles. 3 más. Jornadas 4x3, como se ha presentado actualmente, ¿a favor o en contra? A favor, pero tiene que haber una política complementaria para darle cuidado a las mujeres y transporte. Hay que tener una sensibilidad para las madres, niños menores que van a estar en una condición delicada. Los monopolios de Recope y de Elice, ¿a abrirlos, dejarlos? O sea, a favor de la apertura del mercado eléctrico, y estaría muy a favor de competencia en la distribución de los petróleos, porque ya Recope es la única refinadora que creo que existe en la humanidad que no refina. Última pregunta, elección continua, ilimitada, dos seguidos, como lo tenemos actualmente. La manera en la que ha sido planteada, tengo que levantar necesariamente una bandera. Es inobjetable y ha sido evidenciado sobre la base de la OIJ y de la DEA que hay una severa penetración en los supremos poderes del narcotráfico. Y recuerdo varios casos en la judicatura anterior y legisladores que fueron sancionados. Me recuerdo unos señores de OSA que incluso los encontraron con pistas en las fincas, apoyados por municipalidades y demás. Con el riesgo de que pueda haber una mayoría compuesta de partidos políticos que estén abiertamente comprometidos con el narcotráfico, me parece terriblemente delicado, porque ojo lo que está en juego. Si vos lográs aumentar el periodo presidencial, hacer una reelección consecutiva, hay que tener presente que 14 de los 22 magistrados van a ser electos en el corto plazo, y esos magistrados, que son los que van a elegir a las jefaturas de la OIJ, al mismo tiempo son los que eligen a los jefes del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, hay un riesgo de que la delincuencia organizada y el narcotráfico, como más allá de cualquier duda ha sido evidenciada, y creo que en los próximos días veremos declaraciones de este señor de Don Celso, que llegó a ser magistrado y llegó a ser ministro de Seguridad. Me parece que su madre era ministra de Seguridad, ministra de Justicia también. Hay que tener mucho cuidado con cómo estamos cuidando lo que sucede en los supremos poderes, y si les damos una carta blanca sin haber esclarecido cómo está el financiamiento ilícito y la corrupción que está siendo puesta en evidencia, creo que podemos estar a punto de perder la democracia. Suena como algo aburridísimo de brochure de teoría, pero es una amenaza real y hay que verla con 100 lupas y estando atentos con el cuchillo en los dientes. Pero, perdón, entonces regresando a la pregunta, ¿usted cree que lo que tenemos actualmente, que son dos periodos, aunque no sea consecutivo, ya es demasiado? No, si no son consecutivos hay una oportunidad para que la democracia se defienda. Y yo estaría, si se aclara y se llega a las últimas consecuencias de la penetración del narcotráfico en los supremos poderes, me parece que la reelección consecutiva tiene sentido para que el cortoplacismo y la demagogia no sea algo que sea la única herramienta electoral que suele usarse. Por un único periodo. Uno adicional. No, Dos. Uno adicional. Okay. Sí. Uno adicional. Pero quiero decir que considero que la DEA y la OIJ nos han puesto sobre alerta de que sí existe una penetración severa en los supremos poderes, y eso no es decir poco. Tenemos que estar vigilantes y alerta, y si esa gente logra penetrar el Parlamento y elige a los magistrados eligen a los jefes de la OIJ, eligen a los del Tribunal Supremo de Elecciones, estamos en un mal lugar. De esos 14, 5 son de la Sala Cuarta, además.
5 de la sala. La sala constitucional, que son los últimos, tienen la última palabra en todo. Sí. Es delicado lo que estamos hablando y a veces la gente lo ve como aburrido porque no es tan tangible, sí. Pero es lo más tangible, es la amenaza más severa que tenemos, creo yo, en nuestra república. José, quiero última pregunta, ya ahora sí para cerrar, y lo hago como para darle la otra cara de la moneda. La DEA ha estado involucrado en Latinoamérica por décadas, vemos lo que ha pasado en Colombia, que claramente ha habido como una mejora significativa, el involucramiento histórico de los Estados Unidos en guerras civiles, en problemas políticos, meten la cuchara de una manera indebida. Todo este problema de las drogas, el origen proviene de la demanda de ellos mismos y siento como que, en mi opinión personal, ellos llegan aquí a Costa Rica a extraditar a una persona y es como que, wow, o sea, increíble, estamos extraditando a una persona. ¿Cómo podemos asegurar que los Estados Unidos también haga su parte en reducir, no solo enfrentándolos con arrestando diferentes personas y decomisos en alta mar, pero que a nivel social también hayan cambios que cambien todo el concepto económico de lo que es el consumo de la cocaína en los Estados Unidos? Sí. Te diría muy ubicado en que estamos aspirando a tener un liderazgo en el poder ejecutivo de un país como Costa Rica. Entonces, con mucha prudencia, yo no estaría golpeándole la mesa ni diciéndole qué hacer a una nación como Estados Unidos. Ciertamente, las políticas que ellos puedan tener, si reducen el consumo, definitivamente genera una reducción en la demanda, como vos lo estás diciendo, y eso nos quita un poco el peso encima. Pero no quiero dejar de ver la responsabilidad que nosotros tenemos y la eficacia o no que podemos tener. Si vos te retrotraes en el tiempo y tenés, no sé, 14 años hacia atrás, estamos recaudando, me parece, como 3 o 4 veces más toneladas de cocaína y de drogas. Teníamos además los tribunales de fragancia y eso estaba repercutiendo en donde había, me parece, como 2,5 veces menos de asesinatos que los que tenemos ahora, y era una curva además que iba descendiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí hay margen de maniobra para que las naciones puedan administrar mejor su territorio y que lo que a ellos les compete puedan hacerlo. Definitivamente, por lo menos hipotéticamente, se dice que si se hace un bloque en donde se pueda legalizar ese consumo de drogas, se maneja como una política pública, como lo dijimos inicialmente, pudiese incidir. Eso es una posición hipotética que tiene lógica y tiene sentido, pero de la lógica a poder implementarla, hay un trecho tan grande que es difícil imaginar si eso se va a llegar a realizar. Mientras eso no se realice, desafortunadamente lo que tenemos que hacer es, con las herramientas realistas que tenemos, que ya hemos demostrado que sí pueden funcionar, y que es un cóctel de diferentes actividades policiales, judiciales, regulatorias, preventivas, deportivas, educativas, eso definitivamente puede cambiar el panorama de manera drástica. Entonces, yo creo que nos toca ocuparnos de lo que está en nuestro control. Si se da ese escenario geopolítico que parece poco probable, hay que valorarlo, sin duda, y de nuevo, sobre la base de la ciencia y la técnica y los datos, hay que estar totalmente abiertos, pero desafortunadamente parece poco probable que se concrete. José, muchas gracias por su tiempo. Ya estamos terminando aquí. Mucha más información en larepublica.net. Pues muchas gracias por su tiempo. Último mensaje. No, gracias a ustedes, primero por la oportunidad, la verdad es un honor. Lo que quisiera decir es que obviamente uno está hablando de un montón de temas que son negativos, no vamos a tapar eso con un dedo, pero de ninguna manera hay que ser derrotista. Si bien son difíciles, no son imposibles, y Costa Rica ha demostrado consistentemente a través de su historia que puede salir adelante con una condición: cuando nos unimos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando en lugar de estar generando odios, polarización, desconfianza, tratamos de jalar al sector empresarial, al gobierno, a las iglesias, a la academia, y trabajamos juntos con un norte, con una visión que sea inspiradora. Y Costa Rica no solamente ha tenido éxito como país, sino que es una inspiración para toda la humanidad. Entonces yo estoy convencido que hay que ser valientes, hay que darle de vuelta a este país que nos ha dado tanto, unirnos, tratarnos con respeto, con amor, con aprecio y con coraje y valentía, ir adelante a poder enfrentar estos retos y además seguir innovando como siempre hemos hecho en nuestra historia. Yo soy optimista con esa condición, que sea un liderazgo sano y constructivo. Qué bueno que tengamos oportunidad. José, muchas gracias por haber.